de lectura. Ya les he avisado la anterior semana, capítulo 1, tomo 2, un siglo de economía en Bolivia. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Vamos a tratar de explicar básicamente espérenme un segundito, por favor. Estoy tratando de... Ok. Entonces, vamos a tratar ahora de hacer un breve resumen de lo que significan los dos tomos de un siglo de economía, manera de relacionar por qué es importante en términos de desarrollo para la publicación que hemos hecho. Básicamente, el sentido de esto es tratar de ver que el desarrollo es un concepto que está relacionado también con lo que has hecho con historia. Si has administrado mal un país, has despilfarrado recursos, has vivido en déficit, no has invertido de manera eficiente, las consecuencias son y están relacionadas en términos del desarrollo. Básicamente los países experimentan procesos positivos o negativos de su economía, también relacionado por el tema de la eficiencia en la implementación de políticas públicas. Un siglo de economía 1900-2015 trata de identificar varios problemas que están vinculados al tema de desarrollo. Primero quiero que sepan que mi publicación invitó meritocráticamente a más de 22 autores. Ninguno de ellos ha sido mi compadre o mi amigo que quería que escriba, sino que hemos hecho una selección básicamente de los mejores economistas o los más destacados. Tenemos 23 ensayos, un historiador, un sociólogo, un demógrafo, 21 economistas, 4 investigadores que trabajaron en los datos, una editora y 4 pasantes alemanas. Nos ayudaron a sistematizar la información. ¿Cuál era el objetivo de ver en perspectiva el desarrollo de Bolivia desde un punto de vista histórico? Analizar las lecciones que dejó el pasado, comprender específicamente qué ha sucedido y de qué forma construimos con optimismo un futuro mejor. Es decir, evaluar lo que pasó, analizar dónde estamos y ver hacia dónde vamos a ir como economía. Entonces, evaluar y valorar el grado de desarrollo relativo y retroceso de la economía era nuestro principal objetivo. El análisis se centró en el siglo XX e inicios del siglo XXI. Estos son algunas de las publicaciones que ustedes necesariamente tienen que tener en su biblioteca. El desenvolvimiento económico de Bolivia en el siglo XX, Bolivia en el siglo XX, la formación de la Bolivia contemporánea, historia monetaria contemporánea de Bolivia, 7 momentos capitales en los 77 años de historia del Banco Central, historia monetaria de Bolivia, régimen monetario liberal al nuevo modelo económico. Y una de las cosas que quiero destacar es lo que está en amarillo, ¿no? Estudiantes egresados de la Harvard University, pero bolivianos,
crearon el grupo Harvard y en los 90s tenían reuniones para tratar acerca de la economía. Entonces decidieron hacer una publicación que se llame Bolivia en el siglo XX, la formación de la Bolivia contemporánea, donde Fernando Campero era el editor de esta publicación. Entonces, una de las cosas importantes de esta publicación es que tratamos nosotros en nuestro siglo de economía en Bolivia de hacer un libro con muchos datos, con mucha información, fundamentalmente estadística, tratar de recopilar lo que no había. Y Bolivia en el siglo XX tiene su mérito, pero la mayoría de las cosas que estaban ahí no contaban con datos. Tenemos que identificar en términos de etapas del desarrollo de Bolivia al liberalismo 1900-1930, nacionalismo del 30 al 52, etapa de la Revolución Nacional del 52 al 85, neoliberalismo entre el 85 y el 2005 y neoestatismo desde el 2005 hasta el 2015. Entonces son esas las etapas identificadas para la publicación que se las debe tomar en cuenta. Esta es la Bolivia y básicamente hemos perdido esta parte en el Acre con Brasil, hemos perdido esta parte con Chile, nuestra salida al mar, y hemos perdido esta parte en la Guerra del Chaco y tenemos esta Bolivia. Ahora no quiero que seamos llorones y digamos nos han robado el mar, nos han robado el Acre, el Chaco, etcétera. Ser un pueblo optimista, ser básicamente mirar con perspectiva todas estas cosas y generar en este país las potencialidades para su desarrollo. Hemos tenido un grupo de lujo en la publicación y eso es necesario destacar. Horst Greve, ministro de Planificación, Juan Antonio Morales, presidente del Banco Central, Beatriz Muriel, directora del INESAT, Gonzalo Javier Flores, un investigador destacado en temas agrarios, Rolando Jordán, profesor de Economía Minera, Rubén Ferrufino, viceministro del Tesoro, en la actualidad asesor de la Confederación de Empresarios Privados, Manuel Contreras, con doctorado de la Universidad de Columbia, Óscar Segada, profesor de Economía Monetaria, Napoleón Pacheco, uno de los mejores profesores de la Universidad Mayor de San Andrés, Carlos Toranzo Roca, un investigador y uno de las personas más interesantes en la época de la democracia en temas de investigación. Estoy yo. Augusto Solís trabajó en el Instituto Nacional de Estadísticas. El Banco Mundial siempre lo invita en el tema de datos. Rolando Morales Anaya, el hermano de Juan Antonio Morales, fue director de la Autoridad de Empresas. Mauricio Medinaceli, exministro de Hidrocarburos. Javier Espinosa Yáñez, en este momento es director del Banco Central. Nuevamente mi persona y Luis Alberto Dips. En este momento Luis Alberto Dips está en el Fondo Monetario Internacional como investigador. Darío Monasterios hizo su doctorado en la Universidad de California. José Luis Evia, exdirector del Banco Central, profesor de la Universidad Católica. Carlos Hugo Barberí, investigador, historiador sobre temas de Santa Cruz. Carlos Slink, hace unos meses era viceministro del Tesoro de José Luis Parada. Hernán Ceballos, con doctorado en la Universidad de Nueva York. Alexis Pérez, historiador. El National Geographic siempre lo consulta para hacer sus temas de historia. Y Julio Humérez es su profesor de econometría. Yo fui el
tutor de su tesis doctoral de Julio Mérez, y habían varios capítulos que me interesaban. Y como más o menos premio al trabajo que hizo en el doctorado, lo invité a que formara parte de esta publicación y le pedí que me diera uno de los artículos que había trabajado en su tesis doctoral. Entonces, por eso está Julio Mérez dentro de, a mi invitación, dentro de los investigadores que trabajaron en el libro. ¿Qué ideas, fuerza o novedades tenemos, señores? Básicamente, el rezago de América Latina desde el 1500 en términos de Producto Interno per cápita hasta el 98 es un rezago que ha estado por debajo de Europa, Estados Unidos, Asia y Japón. En términos de desarrollo no lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien y básicamente hemos rezagado nuestra economía. Una de las cosas que hay que mencionar, señores, es que la crisis es una característica de Bolivia. Constantemente estamos en crisis. En la actualidad estamos viviendo una crisis política y una crisis política y una crisis sanitaria. Pero hemos tenido también crisis del Asia, de precio del petróleo, climatológicas, crisis de la Argentina y crisis financiera. Entonces, el manejo de nuestra economía en crisis es algo que tenemos que ver. Vean esta tendencia, 1925-1955. Estaño es esta línea que básicamente marca la tendencia de las exportaciones mineras totales. Es decir, de alguna manera, el desarrollo del país ha estado marcado por la tendencia de la minería. Ambas líneas son exactamente iguales. Como parte de su herencia colonial, Bolivia se organizó en base a la explotación de recursos naturales. Y no hemos cambiado ese patrón. Es un patrón de subdesarrollo. Los ingresos fiscales trajeron crecimiento empobrecedor, no permitió a los bolivianos diversificar ni industrializar. Hay enfermedad holandesa. La matriz básica de la economía no se modificó en un sentido cualitativo. Y este es del 51 hasta adelante la tendencia del crecimiento. Vean, hemos ajustado esta línea, esta tendencia. Y vemos que la mayor tasa de crecimiento del 2013 registrada en Bonanza fue de 6,5. Pero eso es lo lindo de la historia, ¿no? No ha sido la más alta tasa de crecimiento. En la época de Banzer en dictadura, él creció más que Evo, 7,3. En el 72 se creció más que Evo, 8% de crecimiento. En el 68, 7,2. Y en el 52, 7,1 de crecimiento. Entonces, el crecimiento que ha experimentado Evo Morales ha sido inferior, por lo menos, a tasas de crecimiento en épocas anteriores, dictadura, de la Revolución Nacional, etc. Es un dato que muy pocos lo saben. Entonces, en 115 años de búsqueda de la modernidad, el tema recurrente ha sido la diversificación. Hemos tenido varias formulaciones de política industrial coordinadas con políticas de comercio exterior, sin continuidad, acuerdos con resultados modestos, desaprovechamiento de las bonanzas exportadoras, como este periodo, no hay plata. Suba el chi, suba tuto, mesa, el que sea. Básicamente se va a ver con la billetera sin plata. Entonces hay errores de política, ausencia de institucionalidad, corrupción y visión de corto plazo, la característica. Los neoliberales lo hicieron muy bien. En el 94 el 50% de exportaciones eran
no tradicionales y el 50% tradicionales. Sin embargo, se ha descuidado este tema y las exportaciones no tradicionales han vuelto a caer, ¿no? Entonces, ahí deben estar las exportaciones no tradicionales y han subido las de gas y han vuelto a caer también. Entonces, la característica. Entonces, ¿qué tenemos? La economía nacional tiene desempleo, pobreza y alta desigualdad y asimetrías. Hay problemas de bajo, lento, moderado crecimiento. El crecimiento no es pro-pobre. Los índices de pobreza moderada y extrema continúan elevados. Las inequidades abarcan el conjunto de la población. Desigualdad de ingreso, asignación de la tierra, salarios inequitativos, asimetrías en educación, diferencias de acceso al tema de salud, y el desempleo es preocupante, precario, insuficiente y mal pagado. Entonces, es las características de Bolivia en términos de desarrollo. Y la publicación ha tratado de alguna manera de tocar esos temas. Vean la pobreza. He medido con el censo del 45, de 1845, el del 900, el del 50, el del 76, 92, 2001 y 2012. He tratado de medir pobreza con necesidades básicas insatisfechas. Vean cómo la pobreza disminuye, pero en un largo periodo de tiempo. El otro elemento es que si ponemos geográficamente, la pobreza es más un fenómeno rural que un fenómeno urbano. Entonces, esta es una variable principal que muestra el desarrollo de los países. Y en términos de pobreza, nosotros básicamente, eh, básicamente, ese es uno de los problemas importantes en tema de desarrollo. Población. Una de las características que se vio a lo largo del libro es que básicamente cuántos bolivianos somos. Y eso es importante en términos de mercado. Algo que es importante tratar de ver es que con un mercado reducido hay poca capacidad de compra y nuestras empresas básicamente no ofertan una cantidad importante de productos. El mercado es sumamente importante, o sea, China es 1.300 millones de chinos. Si les exportamos una puerta a $1, es un negocio de 1.300 millones de dólares. Entonces, esas son las dimensiones. Y lamentablemente con una población tan pequeña no podemos hacer mucho. En 1825 éramos casi 1 millón. Para el 1900 éramos 1.800.000 habitantes. Para el 2012 llegamos a ser 10 millones. Y ahorita en el 2020 somos 11.600.000 habitantes. Nada. Wuhan, donde apareció el coronavirus, es una ciudad de 12 millones de habitantes. En el tema de salud, básicamente el coronavirus nos está mostrando que tenemos un precario sistema de salud. Entonces, los avances han sido a paso de tortuga. Ahí tenemos necesidades básicas insatisfechas, pobreza, Beni con los peores indicadores, Potosí, Oruro no se queda atrás, entonces terrible. En términos de instrucción,
Este es el trend básicamente de los presupuestos de instrucción 1825-1900, todos decepcionantes en tema de analfabetismo. Básicamente ha caído el analfabetismo, pero hacia 1970, 44% de la población no sabía leer ni escribir. En 1895, 25, el 95%. Entonces somos un pueblo ignorante, somos una sociedad que nos hace falta educarnos. Y todos los problemas que hacemos, etcétera, es por eso, pues. Es un tema fundamental. Y en el libro analizamos también dos bonanzas, 1900-1930, administración de Montes, 2004-2014, administración de Morales. En ambos casos, volatilidad de materias primas. En una, estaño, en la segunda, gas. Fugas sectoriales por las rentas, en ambos casos, rentismo. Organizaciones sociales, prefecturas, gobernaciones, alcaldías, rentistas. Se han hecho inversiones en infraestructura física, ingresó el ferrocarril, caminos, carreteras, teleférico, etcétera. En ambos casos hubo reforma educativa, pero ¿cuál fue la característica? Despilfarro, aumento del gasto y gasto público creciente. Entonces, una correlación se vio en la publicación, bonanza con incremento de deuda. En la medida que teníamos más plata, nos hemos endeudado más. Eso pasó de 1908 a 1920, de 1921 a 1929, de 1973 a 1981, del 2008 al 2015, ausencia de diversificación, centralización en la toma de decisiones como características fundamentales. ¿Qué deberíamos investigar? El periodo 1825-1900, no tuvimos tiempo en los libros de poder identificar o de poder analizar por falta de data. Es necesario cuantificar el daño ambiental, fundamentalmente relacionado con minería. Hay obstáculos a la diversificación. Hay que hacer un balance del neoestatismo de la era Evo, medir el despilfarro, identificar las políticas buenas y malas que hubieron, etcétera. Entonces, básicamente de eso trata la publicación y eh, es una publicación que la vamos a tener hasta el final, del semestre. Entonces, básicamente es eso. Consultas, aclaraciones, dudas. Comentarios. José Manuel. No te entiendo. Recapitulación o analítico. No entiendo a qué te refieres, José Manuel. Ya, José Manuel, gracias. Eh, es una identificación de los momentos económicos a lo largo de la historia. Es historia económica. Pero además, la historia no puede estar asociada a el análisis. Entonces, en varias etapas y momentos de la historia económica hemos realizado diferentes tipos de análisis. Entonces, José Manuel, tenemos ambas cosas. Análisis histórico, tendencias, datos, pero también análisis sobre lo bueno y malo que nos ha ido como país. ¿Qué más?
Roberto Carlos, creo que querías hablar. Bueno, sí, Lick, pero bueno, de mí, esto ya sí me ha quedado entendido que es un libro de apoyo, ¿no? Que tiene fundamento teórico para la materia. Pero yo quería hacer una consulta, ¿no? Muy aparte de lo que estaba comentando y le he escuchado comentar en alguna de las clases, ¿no? Tal vez su punto de vista. Usted, digamos, ha mencionado, ¿no? Que en estas elecciones no va a haber, bueno, actualmente ya la billetera del país está vacía, no tenemos recursos. Pero mi consulta es entonces, ¿por qué quieren ser presidentes los candidatos, ¿no? Bueno, sabiendo que no va a haber dinero y no hay recursos, ¿con qué se va a sostener la economía, digamos, ¿no? Ya y hay, digamos, ya también me viene a la mente un famoso dicho que dice, no hay almuerzo gratis, ¿no? Entonces, seguramente algo estarán tratando de buscar o conseguir, porque, bueno, según vi las noticias, hoy día creo que la autoproclamada desistió de la candidatura, ¿no? Eso. El tema, Roberto, es que alguien tiene que administrar el país, pues. Entre los malos, esperemos que alguien bueno haga algo por la economía del país y por el tema de la política. Es triste ver que no necesariamente los mejores políticos son los que acompañan la buena administración gubernamental y es por eso que tenemos muchas deficiencias y muchos problemas como país. Somos un país subdesarrollado. Entonces, esas características configuran una economía que necesita gente buena. O sea, el, el proceso que está relacionado a la elección política, bueno, pues lo demanda la Constitución. Y tenemos que tener presidente, pues, para que se encargue del tema de la implementación de políticas públicas. Lamentablemente, a lo largo de la historia nacional y a la historia de Bolivia, malos nos han administrado, malos administradores hemos tenido. Hemos tenido más políticos, etcétera. Yo no soy político, pero sí critico a los políticos. Y una de las críticas que tengo a Evo Morales es que perdió la oportunidad histórica de administrar siendo indígena un país. Su administración ha estado asociada al despilfarro, a las malas decisiones, pero mucha gente no lo quiere ver así. Piensan que ha sido la mejor administración de la historia de Bolivia. Yo quisiera que ustedes hagan una evaluación, si alguien se anima a hacer una tesis sobre la bonanza, por ejemplo, en el país, hoy día vayan al Ministerio de Economía y vean si hay dinero. No hay dinero. Vean en qué se ha gastado. Entonces, es una pena que se hayan tomado decisiones que hayan generado derroche, despilfarro. Es como si yo me gano la lotería y me dedico a farrear los viernes, a salir y a emborracharme y a despilfarrar el dinero que he ganado. Voy a tomar algunas decisiones buenas, por ejemplo, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un auto, pero me voy a dedicar a farrear. Voy a dedicar al viernes, voy a comprar un whisky y demás. Es lo que ha pasado con la economía nacional. Hemos comprado un satélite tan caro que ni internet nos puede dar. En Bolivia tenemos el peor internet, pero es el más caro en Latinoamérica. Y ese satélite no se sabe para qué sirve. Todas las empresas, lácteos, Volcarton, Volpapel, Planta de Uria, todas deficitarias, gasto al agua. El Museo del Evo, $3 millones. Museo. Entonces, al igual que otras bonanzas que han pasado a lo largo de la historia de Bolivia, se ha repetido lo mismo, la misma historia. Por eso es bueno, yo les aconsejo a ustedes, chicos, lean la historia para tomar buenas decisiones. Vean, analicen, para que el país tenga buenos economistas y ustedes como economistas estén donde estén implementando proyectos, estando en el sector financiero, en el área social,
apoyen los buenos emprendimientos y las buenas políticas y no sean políticos, que sus decisiones no tengan color político, porque generalmente los políticos embarran las decisiones. Básicamente eso, Roberto Carlos. ¿Alguien más, señores? Sí, licenciado. Yo tenía un Nada comentario. más. Yo sé, sí. Sí, licenciado. Creo que es muy importante ver la historia económica de Adelante, nuestro... Josué, adelante. Aló, aló, ¿me puede escuchar, licenciado? Hola, licenciado, ¿me escucha? Perfectamente, Josué. Gracias, licenciado. Perdón. Yo creo que es muy importante estudiar la historia económica de nuestro país, porque como usted mismo dice, no viene cualquier político y nos viene a vender su charque, si podríamos decirle. Es un charque falso, pues, ¿no? Nos viene a decir cosas que no son así. Pero una pregunta que yo tengo dentro de mí es cómo podemos despertar ese interés de la población, de nuestra sociedad, en conocer su propia historia, ¿no? Porque como profesionales nosotros podemos evidenciar estas cosas, estos aspectos, las condiciones de la salud, de la educación, de las finanzas, cómo despertamos el interés en la población para que tal vez no estudie a profundidad, pero por lo menos conozca o busque conocer algo de nuestra propia historia, ¿no? Esa es mi pregunta, Lisa. Yo creo que, Josué, algo que es bien importante, que hay que saber, es básicamente que nosotros somos una sociedad que nos falta mucho en educación. Es importante que tengamos en mente que debemos invertir en nuestro desarrollo humano. El nivel de educación básicamente nos ha rezagado, chicos. Eso nos ha generado conflictividad, nos ha generado problemas a lo largo de la historia. Por ejemplo, tanto se quejan los políticos de que no vuelve el MAS, que no se repita su administración, que han despilfarrado todo eso. La administración de Janine ha cometido en un año corrupción. Ha despilfarrado recursos en cosas tan sensibles como son los respiradores. O sea, no puedes, tú como persona, ni siquiera como economista o político, corromperte o lucrar con el daño de la población. O sea, un respirador que va a una persona que está delicada o enferma, tú no puedes hacer plata comprando un respirador que no sirve. Entonces, y los políticos, por ejemplo, dicen que no vuelve el MAS, que no vuelve el MAS, sin embargo, entre ellos, con sus mezquindades, están peleándose y, como dice el dicho, ¿no? Pisándose la manguera entre bomberos. Entonces, en eso los economistas no podemos hacer absolutamente nada, sino que yo creo que si nuestra sociedad crece en términos de educación, culturalmente nos volvemos mejores. Por eso que es bien importante que ustedes no se queden en el tema de la licenciatura. Yo quisiera que ustedes sigan con la maestría, continúen con el doctorado, si pueden lleguen al postdoctorado y vean y viajen a otros países, especialmente las chicas, porque básicamente tú cuando vas afuera miras cómo se mueven las sociedades, cómo respiras tranquilidad, respiras paz, respiras un ambiente de educación, de cultura, de investigación. Y cuando vuelves al país, te chocas con un país de alta conflictividad, con muchos problemas, aunque también eso es desafiante. O sea, yo he vivido 10 años en Alemania y uno de los desafíos que he puesto
al volver es tratar de, desde donde estoy, tratar de aportar con un granito de arena a la discusión, a la implementación de políticas, al cambio de modelo mental de la gente. Entonces, y parte de mis clases también, pues, tienen ese objetivo de darles, no de memoria, las cosas que pasan o que se han escrito acerca de la teoría del desarrollo, porque eso lo pueden encontrar en un libro o bajar de Google, sino darles algunas ideas centrales para que ustedes puedan discutir, debatir, tener juicios de valor. Mis presentaciones, digamos, no son perfectas, pero de alguna manera tocan temas centrales e importantes. Entonces, esa es básicamente la idea. Yo creo que una de las cosas importantes que nos hace falta en este país es educación. Cuando la gente va a ser educada, va a subir su nivel de comprensión de la realidad económica y se va a dar cuenta de los errores que se pueden cometer. ¿Alguna consulta más antes de irme? No se olviden, el día sábado tenemos control de lectura. Capítulo 1, tomo 2, un siglo de economía en Bolivia. Ok. Si no hay más, nos vemos el día sábado, por favor. Que tengan buena noche. Abrazo fuerte a todos. Listo, Lick, gracias. Buenas noches, doctor.